Continuamos entonces con el planteo, tratando el tema de tiempo libre. Hacíamos este planteo y les dejaba casi como tarea para el hogar el pensar, el repensar un poco qué pasó, y pues lo conversaremos en alguna de las reuniones los miércoles, a través de Zoom o la plataforma que fuera, pero una punta como para poder trabajar o pensar es que realmente la tecnología, como sí planteaba Dumas Hédier, sustrajo tiempo, de trabajo de las personas, y esto sucedió en todo el mundo. Y de hecho generó una enorme cantidad de tiempo disponible, porque ya no eran necesarias esas horas de trabajo. Ahora, al contrario de lo que suponía Dumas Hédier, que eso iba a reducir la jornada laboral, y que fue sucediendo durante un cierto tiempo, hasta la década del 80 aproximadamente, que fue habiendo una reducción de la jornada laboral. Finales de los 80, comienzos de los 90, Europa estaba pensando en un fin de semana de 3 jornadas, viernes, sábado y domingo, y una semana laboral de 4 días, y las jornadas laborales de 6 horas. O sea, se tendía hacia ese tipo de trabajo, con una enorme disponibilidad, mucho mayor a la actual, de tiempo libre, pero eso no sucedió. Y el tiempo libre sí se generó. Lo que pasó es que se distribuyó socialmente de una manera distinta. Ese tiempo libre se acumuló por completo en el tiempo de los desocupados, que pasaron, quienes trabajaban, seguían trabajando la misma cantidad de horas, y esa cantidad de horas que se sustrajo al trabajo del ser humano, en realidad pasaron a ser desocupados. Entonces hubo un cambio de contexto fuerte entre lo que fue la década del 60 y lo que sucedió a partir de ahí en adelante, con un proceso de aceleración, sobre todo en el mundo, en la década del 90, y que continúa en la actualidad. Pero ahí hay, algo como para tejer o para pensar qué es lo que pasó y cómo sucedió esto del tiempo libre, y está para repensar, en un comienzo, cuando veíamos lo del tiempo individual, y lo del tiempo social, como se veía en un lado y en el otro, y acá termina viendo una división del tiempo social entre desocupados y no ocupados, o por lo menos está para pensarlo, o darse el tiempo para pensarlo en esos términos como una posibilidad. Y para hacer un aporte en este sentido, un extracto del libro que está escrito comienzos, o sea, en 1937, de Bertrand Russell, y que tiene que ver con esto que planteábamos recién. Tomemos un ejemplo. Supongamos que en un momento determinado cierto número de personas trabajan en la manufactura de alfileres, trabajando, 8 horas por día. Hacen tantos alfileres como el mundo necesita. Alguien inventa un ingenio con el cual el mismo número de personas puede hacer 2 veces el número de alfileres que hacía antes. Pero el mundo no necesita duplicar ese número de alfileres. Los alfileres son ya tan baratos que difícilmente pudiera venderse alguno más a un precio inferior. En un mundo sensato, todos los implicados en la fabricación de alfileres pasarían a trabajar 4 horas en lugar de 8, y todos los demás continuarían como antes. Pero en el mundo real, esto se juzgaría desmoralizador. Los hombres aún trabajan 8 horas, hay demasiados alfileres, algunos patrones quiebran, y la mitad de los hombres anteriormente empleados en la fabricación de alfileres son despedidos y quedan sin trabajo. Al final, hay tanto tiempo libre como en el otro plan, pero la mitad de los hombres están absolutamente ociosos, mientras la otra mitad sigue trabajando demasiado. De este modo, queda asegurado que el inevitable tiempo libre produzca miseria por todas partes, en lugar de ser una fuente de felicidad universal. ¿Puede imaginarse algo más insensato? Nos planteaba Russell en 1937,
la década del 60 es cuando Thomas Eddy escribe Hacia una civilización del ocio. Hubo un cambio en un sentido de lo que Russell llamaría sensatez en la década del 60, y parece que esa sensatez, desde este punto de vista al menos, y desde el mío en particular sin duda, se fue perdiendo con las décadas y estamos en un mundo considerablemente más insensato. Acá esto es un extracto del libro Resignificado del ocio, aportes para un aprendizaje transformacional, de Rodrigo Elizalde, que es muy interesante todo lo que plantea Elizalde. Lo que hicimos fue poner un extracto que son 3 filminas, o sea, son un montón de palabras, pero sobre todo para que a ustedes les quede casi como bibliografía. En vez de plantearle la bibliografía de Elizalde, tomamos el extracto para no sobreabundar en bibliografía en un tema que estamos viendo dentro del cuatrimestre, que es un tema más, digamos, ¿no? De suma importancia, pero no podemos detenernos y profundizar tanto como a lo mejor quisiéramos, si estaríamos tomándolo como un tema central, o la materia girara todo alrededor de tiempo libre y ocio. Y acá vamos a tomarnos el tiempito, lo vamos a leer en conjunto, las tres filminas. Bueno, la frase de arriba es casi una frase central para nuestra materia. Muchas veces, al estar centrados en encontrar respuestas, olvidamos que lo importante son las preguntas. De alguna manera un poco nos paramos nosotros ahí. Planteo, dice Elizalde, que en las sociedades latinoamericanas el ocio no presenta una forma única de ser vivenciado y entendido, lo que no quita que al mismo tiempo paradojal y paralelamente presente tendencias similares en cómo es vivido y comprendido desde un imaginario socialmente construido. Siguiendo las reflexiones iniciales de Siperovich y Chervin del 2005, y como ya fue señalado, en Latinoamérica habitualmente el ocio es subvalorado y entendido en el lenguaje popular como sinónimo de vago, ¿no? O sea, acá entraría el negativo del puritanismo, digamos, que plantea Mouret, ¿no? A su vez, se ve al ocio como sinónimo de inacción, holgazanería, y como el vicio de no trabajar y de perder el tiempo. Así encontramos el tradicional refrán popular que dice: el ocio es la madre de todos los vicios. Conocida es la idea de que los juegos son solo para niños y las cosas verdaderamente serias e importantes del mundo son para los adultos. De aquí quizá el que todo el sistema educativo esté centrado en educar a los niños, futuros adultos del mañana, para el mundo del trabajo y no para un desarrollo integral que considere la necesidad de ocio, perdiendo así tanto el ocio como la recreación su potencial en cuanto a herramienta educativa y pedagógica como elementos que colaboren con la evolución y transformación social. A lo anterior se agrega que, al quedar el ocio en manos del mercado, como ocurre en muchos casos en nuestras realidades latinoamericanas, este será comprendido casi exclusivamente como un nicho económico generador de lucro e interpretado así como un bien o servicio para los clientes consumidores. Y continúa, interesante esto que plantea cómo funciona y cómo actúa el mercado en esto, que nos atraviesa, pero de tal forma que lo vemos ya como una normalidad. Continúa Elizalde: de esta forma el ocio será entendido únicamente como otro objeto de consumo, perdiendo así su potencial capacidad de ser un aporte en la generación de otras perspectivas creativas y críticas, que permitan cambiar la mirada y hacer frente a las problemáticas sociales actuales de forma innovadora y renovada. Le está dando al ocio una función, un potencial revolucionario, digamos, ¿no? Por esta vía, la relación que la ciudadanía establecerá con su propio ocio será pasiva, generando un consumo alienado, marcado por una fuerte tendencia escapista y sobreconsumidora. Añadido a todo esto, los medios de comunicación masivos entregan la visión del ocio
como un ideal a ser alcanzado, en el cual la imagen del millonario eterno adolescente que descansa sin tener que trabajar ni un día será casi un sueño no necesariamente reconocido, pero sí anhelado de forma silenciosa por la gran mayoría. De esta forma, vemos cómo el ocio ocupa un lugar central en este nuevo ideal en el imaginario social, en el cual la aversión y rechazo al trabajo serán un elemento nuevo, central y paradojal que muestra las profundas contradicciones existentes en nuestras sociedades actuales. Parece sumamente interesante esto que plantea, ¿no? Podemos ver así la coexistencia de fuerzas antagónicas y ambivalentes, las que por un lado, según el modelo social de crecimiento continuo de la economía, desde una moral productivista capitalista, rechazará al ocio por considerarlo contrario a los ideales de la sociedad moderna, donde la idea de progreso en cuanto a crecimiento de la producción y el consumo será el objetivo primero de la vida en sociedad. Pero a su vez, contradictoriamente y de forma paralela, se buscará un ideal hedonista, en el cual la despreocupación, el descuido y el descanso continuo con dinero serán el sueño a alcanzar, pero solo concretado por unos pocos privilegiados. Así, la ecuación puede ser trabajar poco y ganar mucho dinero para disfrutar de los placeres de la vida, entre los cuales el ocio será una de las metas supremas. De esta forma, cambia solo en apariencia la lógica capitalista, ya que entramos a resaltar un aspecto medular del modelo, en este caso, el consumismo. Y viene una más, es largo, pero creemos que de importancia lo que subraya Elizalde. Con esto, la alienación humana ya no entra solo por la vía del trabajo, sino también por el consumo, a través del ocio que se transforma en una nueva forma de adicción al buscar como ideal poseer la mayor cantidad de bienes y servicios, entiéndase hiperconsumo, algo que definitivamente no será posible para todos al vivir en un mundo finito y limitado en sus recursos ambientales. Se cita a sí mismo en el 2008. Con lo anterior, postulo que, al ser nuestras sociedades contradictorias, llenas de tensiones, y al estar en constante e impredecible cambio, está emergiendo un nuevo sujeto social y un nuevo imaginario social que expresa como ideología base el sobreconsumo, lo desechable, lo fragmentado e individual, material y concreto, pero a su vez lo efímero, fugaz e inmediato. Todas estas novedosas características harán vivir en forma distinta el ocio a este emergente sujeto social en las agitadas sociedades actuales. Lo que se contrasta con realidades sociales aún existentes en la vida de muchas comunidades locales, en las cuales la solidaridad, la empatía y la valoración de los otros, en cuanto a legítimos otros, sigue siendo un elemento relevante y significativo. Entonces, se pregunta Elizalde, ¿habrá sido similar el vivenciar el ocio en todos los tiempos y contextos históricos? ¿Cómo habrá sido vivido en las culturas africanas, orientales, indígenas americanas y otras no occidentales, que son de alguna manera las que nos presenta en la evolución Muné, digamos, en la evolución histórica, ¿no? El ocio siempre existió o representa un fenómeno característico de las modernas sociedades urbanas industriales. Me parece muy significativo y muy interesante lo de Elizalde. No da para dar el libro completo de Elizalde, pero sí por lo menos estas tres filminas que nos ayudan aún más a repensar y a entender estas contradicciones que las plantea, digamos, muy latinoamericanas, pero que uno puede decir son de todo Occidente, estas contradicciones a las cuales estamos y estamos cruzados y que nos sucede a nosotros mismos cuando hablamos sobre todo de tiempo libre y se supone que somos los especialistas en tiempo libre, ¿no? Entonces creemos que estos textos que nos ayuden a repensarlo son de mucha importancia.
y al mismo tiempo creemos que a estas preguntas que se hace Elizalde uno podría agregar algunas más, muchas más, pero nos interesa por ahí agregar esta. ¿Cuál será la forma en que el ocio se desarrolla en el futuro? O sea, si hay algo que tenemos por seguro es el cambio. Con estas vivencias COVID-19 que estamos pasando, pandemia y reclusión, nos hace repensar más el tiempo libre, qué sucede en el tiempo libre, qué le sucede a las personas con su tiempo libre y la problemática de enfrentar ese tiempo, digamos, que está planteada inclusive en una cuestión hasta el encierro, ¿no? Y al mismo tiempo pensarnos a nosotros mismos en cuál es el rol que podemos llegar a tener o que deberíamos tener en la construcción de distintas alternativas de futuro posible. Y nosotros creemos que en eso ustedes tienen un rol fundamental porque son quienes van a estar construyendo esos futuros posibles y empezar a pensarlos, no solo los futuros, sino las bases de ese futuro en función de ocio y tiempo libre, nos parece sustancial. Ahora un par de imágenes y que también nos ayuden con esta idea, que nos ayuden a pensar, y con eso vamos a concluir la parte de tiempo libre. Ahí queda una nota que es una nota vieja, pero que está interesante para que la lean y vean ustedes, a criterio de ustedes, cuáles son los valores intrínsecos que subyacen en quien escribe la nota. Digamos. ¿Desde dónde quien escribe la nota la escribe? ¿No? Está escribiendo desde una posición política. Está escribiendo desde una posición política en la cual le está dando una connotación, digamos, como línea de pensamiento política al tiempo libre, al ocio. Y al mismo tiempo una connotación, por contraposición, al trabajo, ¿no? Entonces, y a la producción y al mercado. Entonces, traten de ver la nota, digamos, pero más allá de eso, de ver cuál es la idea que subyace en la nota. Esto en realidad está extractado de un power encontrado en internet, pero que también subyace, digamos, una idea, y que quien preparó este power, no tengo la más mínima idea quién es, plantea la importancia del tiempo libre. Una persona necesita de vez en cuando su espacio personal para tomar aire y hacer una pausa para realizar otro tipo de actividades. Se dice que el tiempo libre es tan esencial como el sueño o el alimentarse, porque permite un estado de equilibrio psicológico e integración social y de salud física. Uno podría llegar a decir, pienso en voz alta, que está hablando del otium romano, ¿no? Es un tiempo libre en una función productivista. Es un tiempo libre como medio porque lo que necesito es volver, digamos, saludable y psicológicamente equilibrado como fuerza laboral a poder generar más, digamos, más producción y demás. Y miren lo que nos plantea. Lo dice el más rico del mundo: para tener dinero el tiempo libre no existe, ¿no? Acá una recomendación va bastante más allá. Esta es una película, El precio de mañana, aparece con otro título, no sé si está en Netflix y más, pero es buscable y creo que encontrable. Mi recomendación es que la vean. Obviamente no es parte de la bibliografía, digamos, en lo que la película es ajena a esto que estamos viendo, pero que en realidad trabaja sobre una línea que tiene que ver con el tiempo y que resulta bastante interesante. Está Justin Timberlake, que me parece muchísimo mejor actor que músico. No sé, a alguno por ahí le encanta Justin Timberlake como músico, como actor es bastante bueno. Si pueden, véanla, porque aparte que la película creo que tiene su interés, puede traer algunas cositas para repensar sobre el tiempo.
una publicidad, hacer dinero en tu tiempo libre. Con Uber podés, ¿no? Y un libro que está bueno también, pero que plantea, Rifkin plantea a través de este libro que los conflictos que se han dado a lo largo de la historia no han sido por los recursos, o sí por los recursos, pero por el único recurso que es imposible de renovar, que es el tiempo, ¿no? Entonces, basa de alguna manera esto en el tiempo. Y acá, ya finalizando, uno puede ver, digamos, distintas líneas de pensamiento que atraviesan la concepción de tiempo libre. Hay una línea productivista que en el fondo termina siendo la romana, ¿no? Esto de generar mayor producción, tanto en el nivel macro como en el nivel micro. Hay otra línea que es higienista y que por ahí es subsidiaria de la productivista, porque tiene que ver con la línea higienista, se la ve como la recuperación de la salud, ¿sí? O el mantener los niveles de salud, y esta uno puede llegar a decir que es subsidiaria de esta línea productivista. La línea subjetivista, ¿no? Que uno vive el tiempo como propio y estilo vivencia como quiere y demás, y uno puede hacer abordajes muy distintos desde distintas disciplinas. Y está interesante para pensar el tiempo libre desde la psicología, desde la sociología, la economía, la historia, las ciencias políticas, la administración, el marketing, la arquitectura, el urbanismo y demás. Bueno, finalizamos acá con la reconceptualización de tiempo libre y vamos a estar arrancando con repreguntarnos qué es turismo. Y eso lo hacemos en el próximo.